Bienvenidos a un segmento más aquí en la Parada 205 conversando de Dios entre amigos chicos. Claro que sí, bienvenidos a cada uno de ustedes, mis amigos. Estamos contentos de estar en esta noche, amén, porque es una noche donde compartimos temas muy interesantes, así que les invitamos a que no se muevan de su lugar para que sean partícipes de este maravilloso tiempo. Así es, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, MAP Restauración, y nos pueden encontrar también en Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Restauración. En esta noche estaremos abordando temas muy importantes. Bueno, creo que tenemos un tema muy relevante que tiene que ver con la vida cristiana, cómo manejarse dentro de las iglesias. En esta noche vamos a tratar el título Superar las pruebas y la adversidad y cómo fortalecerse en la fe en esos momentos que son tan difíciles. ¿Por qué yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin lo que esperáis? Esto encontramos en Jeremías 29:11. Y nos podemos enfocar, bueno, en este tema que es muy importante y muy trascendental, se diría, dentro de nuestras congregaciones. A veces pasamos momentos de prueba, momentos difíciles, donde sentimos que nuestra fe como que desmaya y como que nos olvidamos de que hay un Dios que nos levanta y nos fortalece. Así es. Mari, ¿cómo podemos superar estas adversidades? ¿Cuál es la mejor receta? Como dice aquí nuestro segmento 1, es la fe, la importancia de la fe en la adversidad. Acabamos de escuchar lo que Braulio decía en Jeremías, amén, que dice que Dios tiene planes de bien para nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces parece que en los momentos de adversidad, en los momentos de prueba, nuestra fe mengua y nos olvidamos de aquellas palabras que encontramos en la Biblia, pues, ¿no? Entonces, a ver, creo que todos hemos pasado momentos donde las adversidades y las luchas y las pruebas nos han hecho temblar, ¿no? Nos han hecho dudar muchas Y a veces. veces en esos momentos es muy difícil. A veces, yo creo que a veces es hasta imposible acordarse de Dios. O sea, y se nos hace complicado buscar a Dios en esos momentos de prueba, de adversidad. Pero Dios dice que en esos momentos de debilidad Él se fortalece, así dice su palabra. Su Y yo creo poder que se perfecciona, se dice, en perfecciona en nuestras nosotros, en debilidades, en lo nuestras que debilidades. pasamos. Así es. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es verdad, tú dices que a veces parece que fuera imposible, pero sí es posible, porque la palabra de Dios lo dice, que todo es posible, pues no. Eh, no sé si algunos de ustedes quizás tuvo alguna o ha tenido alguna experiencia acerca de pasar este tiempo de adversidades, de luchas y cómo la fe en Dios ha sido nuestra fortaleza, nuestro refugio. Amén. Sí, yo, un testimonio, digamos ya, en este Ujú. caso, en mi caso, sí, con mi hija. Tuve un proceso bien fuerte, y fue en ese momento en el que estuve que mantenerme firme y confiar plenamente en Dios. Saber que Él es el único que me va a poder sacar de donde yo estaba, con la fe, la confianza y la constancia de permanecer, porque de verdad que sin Dios no somos nada. No somos nada, y sin Él, si no nos ponemos en oración, a cuenta con Él y nos afirmamos de corazón, no podemos. Eso fue mi experiencia, la que yo tuve por algo que se relacionó con mi hija. Y en esos momentos tan difíciles, no creo que a todos nos ha pasado que es tan difícil, al- eh, es tan difícil, bueno, reconocer que hay un Dios que te ayuda. A veces nos enfocamos en esos momentos, nos enfocamos en el problema, en el asunto En la y situación. en la situación. Y a veces nos olvidamos de que tenemos al que soluciona todos nuestros Un Dios problemas, todopoderoso, dice. un todopoderoso que para él una, una, una decepción, tal vez un, un mal momento que en nuestra vida pasó, él lo puede solucionar, pero simplemente es abrir los ojos y alzar los ojos al cielo y decirle, Señor, esto me está pasando. Y a veces creo que no tenemos la fuerza para hacerlo, pero ahí es el momento en que tú llegas a tocar fondo y levantas tus ojos y le dices, Señor, ayúdame porque yo solo no puedo. Como decía nuestro pastor anoche, la prédica de anoche, ¿no? Que sin Él no somos nada, como decía el pasaje bíblico que se estudiaba anoche. Yo soy la vid verdadera Y fuera de mí. y fuera de mí no son nada, no podemos hacer nada.
Es que Dependemos. eso es importante. Por ejemplo, mira, algo que tú ahorita recalcaste es que nosotros los cristianos tenemos que tener en cuenta y tener esto, como quien se dice, darlo por hecho. Nosotros tenemos que ser personas que primero confiemos plenamente en Dios. ¿Cómo viene la fe? Porque estamos hablando de la importancia de la fe en la adversidad. Nosotros no podemos estar llenos de fe cuando no leemos la palabra de Dios. Está ahí. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, para poder mantenernos en la adversidad con la fe, tenemos que primero meternos en la palabra de Dios, que esa palabra se nos meta por los huesos, como dicen por ahí, en el alma, en el corazón, que podamos en momentos de debilidad, en momentos de prueba, poder decir, no, pues ahí viene lo que dice la palabra, qué sé yo, para Dios no hay nada imposible. Amén, Y amén. esa es nuestra fortaleza. Y yo creo, ¿no? Que cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, no hay adversidad que te pueda vencer. Claro, Porque tú sabes en quién estás confiando, ¿verdad? Tú sabes así quién te es. ayuda. Cari, no sé si te ha pasado alguna vez. A veces no tienes deseos de, de congregarte, a veces no tienes deseos de orar, no tienes deseos de servir. Pero en medio de eso, en medio de eso, cuando nuestro cuerpo dice no, 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 pero el espíritu está ansioso por servir. Pero a veces nuestro cuerpo, nuestra carne es la que nos dice, la que La que nos, nos impide la a que nos no impide avanzar. avanzar. Sí, sí, Y ahí viene lo importante lo que dijiste hace un rato, ¿no? Si estamos llenos de la palabra de Dios, ese es el mejor remedio para vencer esa situación. Así es. sí, sí he tenido esos momentos. Y de verdad que la carne sí es dura y a veces por situaciones, por momentos que a veces, pero uno cuando se sujeta de Dios, a pesar de a veces no asistir, pero uno está ahí y sabe, porque hay algo que sí te toca, sí siente que está como que esa espinita ahí, ora, búscame, porque a lo menos en mi caso siempre ha habido ese hincón, búscame a pesar de cualquier cosa. Y siempre he tratado de buscarlo en ese momento y agradecerle por todo. Y Dios tiene misericordia, no sé si les ha pasado, bueno, esta es mi experiencia en lo personal. A veces cuando no vas un día a un culto, o a veces cuando vas un día a un culto, estás en tu casa y hay algo que te dice, algo, la conciencia te redarguye, no, no fui hoy, y estás así, estás con ese pensamiento. Y yo creo que al final del día eso es bueno porque sientes La que la necesidad necesidad de Dios, de buscar. de buscarlo a Él, o sea, porque te das cuenta que somos dependientes de Dios. Dependemos totalmente Claro. de él. Dependemos totalmente al 100% de Él. A Y veces si nos no, separamos de Él, no somos nada. a veces no entendemos las pruebas nosotros. No las entendemos ni tenemos que por qué entenderlas. Solamente dejar que Dios obre en nuestra vida y luego sabemos el porqué de las pruebas que Él nos puso. Bueno, hemos visto la importancia de la fe, amén, en estos momentos de adversidad. Ahora vamos a ver la importancia de la oración y la meditación en estos momentos también de adversidad que pasamos, amén. Es que no te dan ganas de llorar cuando estás pasando por eso, pero en lo más profundo tú sabes que esa es la fórmula perfecta para que Dios te levante. Bueno, yo creo que hay casos y casos, porque por ejemplo, cuando yo he estado pasando pruebas, adversidades, que no es lo mismo que desaliento. Cuando yo he estado pasando pruebas y adversidades, en este caso, personalmente, sí he orado más, que incluso a veces he dicho, cuando a veces estamos pasando cosas malas, es como que más buscamos a Dios para que Dios nos salve de lo que estamos pasando. Y cuando a veces estamos bien, Nos nos olvidamos No de lo Dios. buscamos, olvidamos, pero en los dice. momentos buenos nos olvidamos de Dios y a veces en los momentos malos, ahí sí estamos, ay Señor, es que ayúdame, perdóname, dame fuerzas para seguir. Ya, entonces yo creo que bueno, que la oración, aparte de que nos ayuda, como decía el versículo que está ahí, pues, ¿no? Bueno, compartamos con los televidentes del versículo. A ver. El versículo dice en Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. Entonces, o sea, la oración nos lleva a esto,
a darnos calma en esos momentos de adversidad. No sé, por eso digo si ustedes han sentido eso, pero en mi caso, cuando ha habido momentos, por ejemplo, como decía Karina, que tengo un hijo enfermo, qué sé yo, eso es una adversidad, porque igual de una u otra forma como padres nos preocupamos. Entonces, en esos momentos, a pesar de que nuestro corazón, a veces nuestros pensamientos están a mil, que pensamos a veces cosas que podría ser algo grave o esto que el otro. Y ese es el momento preciso donde el enemigo empieza a trabajar tu mente y hacerte dudar de tu fe. De la fe Sí, que Porque tú dices, o sea, hay algo que te dice en tu cabeza. puede ser Pero esto, puede tú ser. estás orando, tú estás tanto que horas, y mira, tu hijo sigue enfermo. Y sigue Claro, enfermo. Somos, y como que no te enfocas en eh, lo que estás haciendo, sino como que te enfocas en lo que no, en lo que, sigue enfermo, ¿por qué está enfermo? creo que a todos nos ha pasado. Y tenemos la confianza. O sea, la palabra nos manda a tener, como decía el texto, no se turbe vuestro corazón. O sea, creo que lo más importante es cuidar nuestro corazón, como, como reflexionaba anoche en la prédica, ¿no? Si nuestro corazón se llena si nuestro corazón muere, o sea, espiritualmente, morimos, Nosotros también morimos morimos igual con ahí. él. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, si nuestro corazón se llena de amargura, se llena de resentimiento, de temor, de angustia, de desesperación, imagínate. Ahí está la oración. Sabemos que la oración es una herramienta poderosa para poder superar cualquier adversidad, ¿verdad? Y, sí. y siguiendo con nuestro análisis, la oración y la meditación son herramientas poderosas para superar pruebas y adversidades. Cuando nos Amén. tomamos el tiempo para hablar con Dios y reflexionar en su palabra, podemos encontrar guía y fortaleza. A veces, bueno, a veces tenemos una forma, bueno, lo digo, ¿no? Una forma no tan correcta de hablar con Dios. Bueno, yo lo hacía al principio, siempre trataba de buscar cosas, de buscar palabras elegantes para hablarle al Señor, que Señor, Dios Todopoderoso, grande, bueno, y cosas así. Pero llegó un tiempo en que tuve la necesidad de conversar con Él como un amigo y decirle, Señor, esto me está pasando, mira lo que me está pasando. Y abrir mi corazón y hablar como un amigo habla con otro amigo. Y me dio resultado. El Señor, en esos momentos, Él te habla y empieza a levantarte y empieza a fortalecerte en las áreas en las que tú te sientes débil. Y empieza darte aliento, darte la solución y a poner la sabiduría para manejar ciertas situaciones que son difíciles de manejar. Experiencia personal, bueno, cuando vine en los caminos del Señor, cuando empecé en este camino, bueno, ha menguado un poco, pero bueno, en el proceso estamos tratando de retomar, porque hace bien y es beneficioso para tu vida. Hablar con Dios en todo momento, pensar en Él en todo momento. Yo recuerdo que hace tiempo, ¿no? Lo digo como experiencia personal y a mí me funcionó y yo creo que es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy, lo que me ha mantenido. En mi trabajo, en la soledad de mi trabajo, siempre pensando en Dios, siempre tratando de conversar con Dios. Y esto lo aprendí de una persona muy humilde y muy sencilla. Recuerdo que cierta ocasión, un varón cristiano en mi trabajo, yo lo vi, lo escuché hablando solo. Y yo como cristiano, yo sabía lo que él estaba haciendo, pero mis demás compañeros, ellos decían, Está este loco. señor está loco, este señor está loco. Bueno, y en cierta ocasión, yo me acerqué a este varón, porque yo era cristiano y yo sabía lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Amén. Eh, él hablaba solo, conversaba solo y yo me quedo observándolo y escuchando lo que decía. Y él en su soledad, en su trabajo, él conversaba con Dios como que había una persona que estaba conversando con él ahí. Y él le contaba, le empezó a contar cosas, sus proyectos y cosas así. Y digo, wow, para el mundo eso es locura, pero para tú que conoces, que eres cristiano y conoces a este hombre, en todo momento y en todo lugar está en comunión con Dios.
Amén. Amén. Es que la Biblia nos llama a estar en todo tiempo Sí, meditando en su palabra. Por eso yo digo, cuando nosotros meditamos todo el tiempo en su palabra, créeme lo que es como que tú no te va a afectar mucho las pruebas ni las adversidades, porque tú estás Hay constantemente que ser diariamente, dice. recordando lo que la Biblia dice, que por ejemplo, no sé, me acuerdo que cuando estaba pequeña, como unos 11 años, yo comencé a tener un tipo de perturbación, por decirlo así, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no podía dormir. A mí a las 6 de la tarde yo sentía como que llegaba un frío, se me metía por los pies y me daba mucho miedo. Mi mami me oraba, mi papi también, y recuerdo que no se me quitaba, no se me quitaba. Y mi mami me lleva donde una hermana. Entonces esta hermana me dice, bueno, que si no estaba viendo cosas malas, porque a veces uno como es muchacho, uno se pone a ver dibujos o cosas así malas. Y bueno, yo le digo, bueno, oramos, también me hicieron orar. Y esta hermana me dijo así, algo que a mí me ha funcionado. Ella me lo compartió y a mí me ha funcionado. Incluso yo también se lo he compartido con mi hijo. Ella me dijo, mira, hija, dice, cuando tú vayas a dormir, ya horas para dormir, que no sé qué, bueno, tú ya le das gracias a Dios por el día y todo. Y también cuando te vayas a dormir, dice, despídete de Dios, dile buenas noches Dios, buenas noches Espíritu Santo, buenas noches hermano mayor, qué sé yo, cúbreme que voy a dormir en esta noche, que, ¿sí me entiendes? sí. Y créemelo, no es que es una receta médica, es mágica, por decir, pero créemelo que a mí me funcionó eso. Yo siempre que me acuesto a dormir, digo, bueno, pues el Salmo 23 o en paz me acostaré y todo eso, ya, oh Jehová es mi pastor, nada me faltará, todas esas cosas. Y también siempre, buenas noches Dios, buenas noches Espíritu Santo, buenas noches hermano mayor. Eso nos enseñó esta hermana y a mí me ha resultado, a mí me dio resultado ese tipo de oración, ese tipo porque, o sea, tú estás recitando un salmo, estás meditando en la palabra de Dios. Tu mente ya no está en el miedo, en las cosas que pasan, sino que ya tu mente, tú las, Sientes que con la oración ya te estás como que cubriendo con eso. claro, Así, estás así seas recitando, la palabra de Dios es poderosa, pues ajá. ñaño. Sí. La palabra de Dios tiene poder de ahuyentar. Bueno, y vamos a la sección 3, la comunidad y el apoyo. A veces es muy importante, dice Eclesiastés 4:9, son mejor que uno, a ver, dos son mejor que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Eso está en Eclesiastés 4:9. La comunidad, bueno, dentro de nuestra comunidad, ¿cuán importante es el apoyo moral de los hermanos, de la gente que te rodea? Creo que es demasiado importante. Yo siempre he dicho, la iglesia es muy importante en nuestra vida cristiana, en nuestros procesos. A veces nosotros decimos que también tenemos que ser muy cuidadosos con quienes Sí. confiamos. Sí, siempre hay que, por ejemplo, en mi caso, yo una vez sí necesitaba un consejo también y busqué qué más que a nuestros pastores, que eso, ellos te dicen las cosas correctas y como lo que tienes que, como cristiano, hacerlas, pues no. Y sí, siempre me he dirigido a la pastora y la pastora siempre ha estado presta para ayudarme en cualquier situación que me sienta o que me encuentre, pues, ¿no? Y yo siento que con el apoyo de ella y con el apoyo de otras hermanas que también he contado lo que me ha pasado, siempre han estado prestas para ayudarme, dándome fuerza, fortaleciéndome siempre en el Señor, que es lo más fundamental, porque sin Él no somos nada. Y yo a veces, yo sí le agradezco a Dios porque Dios sabe y pone a las personas correctas en el momento porque así como decía Mari, nosotros no podemos andar contando a cualquiera. No es hacer excepción de personas, pero nosotros sabemos a quién tenemos que contar y quién nos puede ayudar. Siempre vamos a necesitar una palabra de aliento, siempre y cuando venga de Dios. Bueno, y seguimos una vez más. Hemos acabado con el segmento de la comunidad, que la iglesia es muy importante para estos momentos de tribulaciones y adversidades. Amén. Así que no se olviden de fomentar siempre la unidad dentro de la iglesia. Y bueno, también sabemos que la gratitud y la adoración también es una forma de poder pasar estos momentos Y yo difíciles. creo que la gratitud es una de las partes más importantes, porque un ejemplo, si Dios te ha levantado, si Dios te ha sacado, si Dios te ha dado la victoria en cualquiera que fuera tu situación,
O sea, creo que la gratitud es muy importante, hay que ser agradecido por eso. Ahí es donde más tenemos que agradecer, humillarnos más ante Dios. Sí, porque él sabe lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Ujú. Esto me lleva a recordar el pasaje de los leprosos, ¿no? ¿Cuántos leprosos eran que fueron sanados? 10. Fueron 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias al Señor? 1. Solamente uno, imagínate. ¿Cuál, cuál fue más agradecido? El que regresó. Los otros 9, ¿qué pasó? Así a veces somos, nos olvidamos de cuando lo que Dios ha hecho en nosotros y en momentos de dificultad, en vez de buscarlo a Dios, en vez de buscar su confianza, su plenitud, nos olvidamos, nos olvidamos. Y es muy importante la gratitud. Un ejemplo, cuando tú quieres quieres cometer un error, estás a punto de fallarle a Dios, pero viene a tu mente el recuerdo de lo que Dios me sacó de esto, Dios no se merece que le haga esto. Por ejemplo, hay momentos que yo he visto personas que han perdido seres queridos y a veces en vez de buscar a Dios han terminado alejándose de Él definitivamente, porque, bueno, muchos se dice, pues, ¿no? Que le decimos, ¿por qué, Dios mío? Que por qué. Tenemos muchos por qué a veces en esos Y momentos. a veces no es, a veces en esos momentos no hay que decirle a Dios por qué. A veces la mejor, y yo escuché esto de una persona que nos ayudó mucho en este proceso. Dice, no le preguntes a Dios por qué, sino dile para qué. O sea, Así porque siempre es es. un propósito, de Dios siempre es un propósito. Ahí viene lo que leíamos al principio, es que Dios tiene planes de bien. Y a veces el plan de bien de Dios no significa que todo va a ser color de rosa. El No, plan obvio de que no. bien de Dios significa que va a haber momentos de dolor, pero incluso ese dolor va a ser para algo bueno. O sea, incluso ese momento de dificultad va a ser para algo bueno, que no lo entendemos ahorita, pero lo podemos entender después. Dios nos manda que no reprimamos nuestras emociones, sino que le entreguemos todas las emociones a Él y las cargas que tengamos para Él poder hacer su obra en nosotros. Así no lo entendamos, así no entendamos la prueba, lo que estemos pasando. Amén. Porque la gratitud es lo que nos hace enfocar más en Dios. Y ser agradecido. Al que se le perdona más, es más agradecido que el que se perdona menos, ¿verdad? Así Así dice la es, Biblia, ¿no? así es, Dice que en así medio es. del dolor nos mantengamos en oración y en alabanza para ser agradecidos y tener gratitud hacia Dios. Creo que tenemos un Dios maravilloso, de verdad. Un Dios que sin ser nada, sin merecer nada, Él nos dio todo. Imagínense. Amén. Amén. Así es. No nos merecíamos nada, pero sin embargo, Él dio hasta su vida, que es lo más preciado que nos ha podido entregar Dios. Yo creo que ese es un motivo más que suficiente para ser agradecido con Dios y servirlo. A veces con nuestros errores, porque como seres humanos, bueno, tenemos errores, no somos perfectos, pero pidiéndole a Dios que día a día nos perfeccione, porque creo que no podemos vivir a nuestra manera, porque, como dice su palabra, no, que separados de Él nada podemos hacer. No podemos tener nuestros propios pensamientos, no son los pensamientos de Dios. Y hay que vivir conforme a su voluntad, que Él sea el que ocupe el espacio, el único espacio en nuestra vida, en nuestro corazón, que Él sea el único que nos lleve a ese nivel y que nos acerque a la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto. Así es, Braulio. Yo creo que este tema es muy bonito, muy Es muy interesante, extenso también. porque nos enseña que primero tenemos que mantener puesta nuestra fe en Él, a través de su palabra, que es la que nos da esa fe, pues, ¿no? En la oración es muy importante, también la comunidad y también la gratitud. Ser Entonces, agradecidos. son, ¿cómo se dice? Son escaloncitos que son necesarios para nosotros no desmayar en los momentos de prueba, sino poder superarlos. Amén. Así es. Bueno, en conclusión, creo que a todas las personas que nos están viendo, animarlos, ¿no? Que en su fe no desmaye. Y si están pasando por adversidad, por momentos de prueba, tengan confianza, confíen en Dios, porque es el único que podrá sacarnos de esa situación y llevarnos a un nivel, a otro nivel, de verdad. Creo que Dios es bueno,
Dios es misericordioso y creo que sus brazos están abiertos para todos. Mari. Amén, así es, chicos. Yo creo que nosotros como cristianos vamos a tener muchos de estos momentos. La Biblia nos dice, Jesús dijo que vamos a estar llenos de aflicciones, que el mundo nos va a aborrecer y que todo lo demás. Pero como decía Braulio, en medio de eso confíen, pongamos nuestra confianza en Él, que todo lo que va a pasar a nuestro alrededor no es para muerte, sino es para glorificar el vida, nombre de Dios. para que Amén. Él sea glorificado. Para que Él sea glorificado. Así que la prueba es temporal, los procesos son temporales. La victoria de Dios permanece para siempre. Tenemos que permitir que la prueba nos transforme, más no nos destruya. Y Amén. tenemos que pedirle a Dios que nos muestre y nos enseñe el camino correcto. En medio de todo eso, Dios siempre va a estar ahí para poder guiarnos. Amén. Esto ha sido La Parada 205, conversando de Dios entre amigos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal MAP Restauración en YouTube y en Facebook, Ministerio Apostólico y Profético Restauración. En este momento creo que hemos dejado muy claro este tema. A las personas que se encuentran en pruebas, confíen. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, no repares en escribirnos. Si de repente necesitas oración, necesitas una palabra, escríbenos y estaremos atendiendo tus peticiones. Nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Amén. Sí, nos despedimos. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones para Amén. todos. Tristeza, de muerte a vida, alumbras